Iglesia Linaje Escogido con los esposos Chinchilla presentan su programa evangelístico radial Tiempos de Recarga. Palabra que te llena de energía bajo la cobertura del ministerio Sion y Jesús, mi amado. Para oración e información de nuestro ministerio pueden comunicarse o escribirnos a los números de teléfono 5340 06 93 4811 69 72. Será de mucha bendición escucharte. Quédense con nosotros. Tiempos de recarga. Hola. Estamos acá en tiempos de recarga, esperando que el Señor bendiga tu vida y que podamos ser edificados a través de su palabra en esta hermosa mañana. Vamos a iniciar con una oración y luego pues vamos a entrar al tema al cual queremos compartir contigo en este hermoso día. Padre, en esta hermosa mañana estamos agradecidos contigo porque tú eres fiel con nosotros. Gracias por guardarnos, por librarnos de tantas cosas durante estos días, Padre. Gracias por tener esas misericordias firmes para nosotros. Gracias por cada persona que está escuchando, Señor, este tiempo en el cual sabemos que tú vas a recargar el alma de cada uno y de cada una. Padre amado, encapsula este tiempo en el cual vamos a meditar de tu palabra, vamos a saber y vamos a conocer mucho de ti, Padre. Bendice la vida de cada uno, Señor. Padre amado, usa nuestra vida y declaramos que cada uno es tierra fértil, Padre. Declaramos que cada uno, Padre, se va a conectar con tu Espíritu y nosotros nos conectamos con tu Espíritu Santo para hablar conforme tú deseas, Padre. En tu nombre, Señor, bendecimos este tiempo, Padre. Gracias, guarda cada vida, Padre amado, y bendice cada corazón. Así es, te bendecimos en esta hermosa mañana. Toda la gloria te pertenece a ti, Padre. Y sea transmitida a través de este programa. Así es, Espíritu de Dios, bienvenido. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Nos da mucho gusto, ¿verdad? Que estés nuevamente siguiéndonos, que estés viendo este programa que hemos preparado especialmente para ti, porque el Señor lo puso en nuestro corazón para poder edificarte, ya que para eso fuimos llamados, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entrando en la palabra de una vez, de lo que hoy vamos a compartir. Y hoy traemos un tema bastante interesante y que es le hemos puesto como la doble paternidad, ¿verdad? Y vamos a ir viendo por qué doble, ¿verdad? Porque tiene muchos beneficios, no solamente porque se escucha bien, por decir así, doble, ¿verdad? Tiene beneficios y son muy importantes, de los cuales se podría decir o puede ejemplar de que son parte del reino. Y por eso son importantes, porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos de permanecer dentro del reino. Así es. Esa es nuestra finalidad. Hay que estar siempre buscándolo, ¿verdad? Y Jesús era uno de los que decía eso, ¿verdad? Así de que no solamente había que verlo, sino entrar dentro del reino. Exacto. Porque Él lo hacía, ¿verdad? Más que todo por eso. Muy bien. Entonces, vamos a ir rápidamente a lo que es Mateo en su capítulo 21 y verso 28 y 32. Y lo vamos a leer y dice de la siguiente manera. Jesús viene aquí y les dice a las personas que estaban en ese momento, habían más que todos los fariseos, maestros de la ley, todos esos sacerdotes, ¿verdad? Que siempre estaban en riña, ¿verdad? En contra de Jesús, ¿verdad? Y él les dice, pero ¿qué os parece?
un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Viene Jesús y les dice en el verso 31 una pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepienten y después para creerle. Muy bien. Aquí podemos encontrar algo bastante interesante, porque Jesús tiene un como enfrentamiento, ¿verdad? Como diríamos por aquí, le estaba sacando sus trapitos al sol, ¿verdad? Con una parábola. Se las estaba haciendo, ¿verdad? Pero habla mucho eso sobre... Aquí muestra una gran parte de lo que es la doble paternidad, y vamos a ir viendo por qué. El primer punto en esto es que muestra de que en la parábola que Jesús habla de que había un padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Eso está muy claro, pero uno hace lo que sí le dijeron y el otro no, ¿verdad? En uno había falsedad, mientras que en el otro había como que no habían ganas, pero al final lo hizo, ¿verdad? Exacto. Ahora bien, vean, viene acá después de esto, de que ellos les responden correctamente, ¿verdad? Les dicen: el primero hizo lo correcto, ¿verdad? Les menciona acerca de que los recaudadores, ¿verdad? O los publicanos y rameras, ¿verdad? Van delante de vosotros. O sea, les estaba poniendo en una comparación, ¿verdad? Porque eran los fariseos que estaban escuchando. Pero acá habla acerca del momento de cuando Juan aparece, ¿verdad? Todos creo que en su mayoría conocemos lo que la palabra habla sobre Juan el Bautista, que él había sido enviado por el espíritu de Elías, ¿verdad? Sí. En él reposaba el espíritu de Elías y había sido él enviado a poder adelantar el camino a Cristo, ¿verdad? A preparar el camino a Cristo. Esa fue su labor. De él está hablando en este momento, ¿verdad? Le dice: Juan el Bautista vino a decirles como igual de la misma forma como este padre, ¿verdad? Vayan a mi viña, ¿verdad? Y trabajen hoy. Y ese primer hijo que muestra acá son esos publicanos, esas rameras que no querían apartarse del pecado. Exacto. ¿Verdad? A eso está representando. ¿Y por qué? Porque una característica que da de este primer hijo es que dice que él se arrepiente de su decisión o de su respuesta hacia el padre, ¿verdad? Y fue a hacer lo que le pidieron. Entonces, ¿qué sucedía con Juan el Bautista cuando él les predicaba? Decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos se arrepentían de sus pecados, tenían la misma acción como hijos. O sea, y prácticamente el otro hijo que muestra acá, el segundo, que decía que sí o voy, que eran lo que hacían los fariseos, los maestros de la ley, que decían: nosotros cumplimos la palabra, nosotros obedecemos a Dios y esto y lo otro, pero realmente en su corazón no lo hacían, ¿verdad? Tomaban, está cabal aquí la postura, ¿verdad? De este hijo que dijo que sí y que no fue. Así eran los fariseos y es lo que Jesús les estaba mostrando. Ahora, lo que queremos que veamos acá es que la paternidad, ¿en dónde se encuentra? Si Jesús ejempla con un padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y después habla de Juan el Bautista,
de que él vino como que representando a ese padre, ¿verdad? En ese tiempo, y que se acercó a lo que son los gentiles, y también se acercó a lo que eran el pueblo de Israel, ¿verdad? Que eran los sacerdotes. O sea, eran como que los dos hijos que había. Los dos hijos, ¿verdad? exacto. Entonces, podemos ver aquí que Juan llegó como representando una figura paterna. Exacto. En la cual tenían que obedecer los dos. Pero solamente uno obedeció. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento nada más en uno. Así es. En el otro prácticamente hubo mentira, hubo engaño, eso era una fachada. Y digamos aquí, recordemos bien, ¿cómo los trataba Jesús a los fariseos? Les hablaba de que eran hipócritas. Sí. Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Hablaba de muchas cosas de que ellos eran falsos. Sí, también Juan el Bautista. Ajá, también. Generación de víboras. Sí, y eso que mencionas está en Mateo, pero en su capítulo 3, verso 1 al 11, pero menciona, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto. Era prácticamente el Espíritu de Dios en Juan el Bautista. Exacto, era el Espíritu. ¿Verdad? Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, o sea, venían a él. Exacto. Y toda Judea también, eran gentiles. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí está claro de que nadie confiesa sus pecados si no se arrepiente de algo. Sí. Eso es clave. Sí, definitivamente. Y el hijo lo puede hacer. Creo que cuando el hijo se arrepiente de algo que hizo mal o dijo mal, viene y demuestra ante su papá o su padre un arrepentimiento. Exacto. Y tal vez en la actualidad con nosotros lo hacemos así como que, papá, disculpa, ¿verdad? Que llegué tarde, o que te contesté mal, o que no hice lo que me pediste. Pero hay una palabra especial de cada hijo hacia su papá, ¿verdad? Sí, hay un trato. ¿Verdad? Y así somos con Dios, ¿verdad? Venimos ante Él de una forma distinta de arrepentimiento, ¿verdad? Hay quienes llegan llorando, hay quienes que llegan en un sentido bromeando tal vez. Sí. Hay muchas formas, ¿verdad? No, y hay otros que llegan con un presente. Exacto, ¿verdad? Exacto. Hay otros que restituyen su mala acción con algo, ¿verdad? Sí. Y es válido, pues, porque al final es algo único de la persona. Exacto. ¿Verdad? Y eso a Dios le gusta, ¿verdad? El punto es demostrar el arrepentimiento. ¿Cómo? Eso creo que no hay restricción de eso, ¿verdad? Sí, no hay mayor ni menor, o sea, ajá, de acá adentro. Es del corazón, ¿verdad? Ahora bien, sigue diciendo, ¿verdad? Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, escuchen bien, fariseos y saduceos venían a su bautismo, y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les estaba preguntando a ellos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, aquí está hablando claro, ¿verdad? Que en ellos no había arrepentimiento. No. ¿Verdad? Así como que nosotros hacemos buenas obras, esto y lo otro, cumplimos, pero solo era por encima, ¿verdad? Requisitos. Solo era un requisito, una obligación o una costumbre que tenían. No lo estaban haciendo con su corazón. Exacto. Y acá la palabra también más adelante muestra cosas, ¿verdad? De que los fariseos lo hacían solo por su propio beneficio. Exacto. No era realmente por ayudar a las personas. Incluso a algunos los sometían a cosas muy pesadas.
Sí. Entonces vemos aquí la magnitud de que hay hijos, que se dicen hijos de Dios, ¿verdad? Y que actúan así. Sí. Ahora bien, quiero que entendamos algo, porque dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, estamos en el verso 9, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y en el verso 11 muestra un detalle muy interesante, del cual también nos vamos a enfocar, que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Okay. Acá quiero hacer una pregunta para poder comprender esto sobre la doble paternidad. Porque si Juan el Bautista andaba él con el Espíritu Santo, o la presencia de Dios, o el Espíritu de Dios en él, andaba cumpliendo una función. Y aquí Juan mismo dice que él solamente bautizaba para arrepentimiento, bautizaba en agua para arrepentimiento, solo predicaba la palabra, solo llegaba a bautizar para poder preparar a las personas para lo que viene después. Exacto. Ahora bien, él estaba tomando aquí una figura paterna representando, ¿verdad? Sí. En esta tierra él estaba dando testimonio, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, cumpliendo una función. Y yo podría decir que él aquí cumplía una función como de pastor. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un pastor? Predica y lleva a la gente, predica del reino y lleva a la gente a que se arrepienta. ¿De qué? De sus pecados. ¿De qué otra cosa, verdad? No hay otra cosa de que arrepentirse. Entonces, viene la parte aquí donde viene Juan el Bautista y les aclara como que yo solo hasta aquí puedo llegar, solo para poder predicarles y hacer que ustedes se arrepientan de sus pecados y bautizarlos. Exacto. Para que cuando Jesús venga, Él pueda bautizarlos ya en algo más fuerte, ¿verdad? Que es de Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, recordemos un poco aquí y hablemos un poquito más de Juan el Bautista. ¿Tú te acuerdas de que Juan el Bautista, él tenía discípulos? Sí. Y en ese tiempo, quien tenía discípulos era visto como una figura paterna. Exacto. Le confiaban esto, pasaban tiempo, comían juntos. Si les iba mal, les iba mal juntos. Y les iba bien también. Sí, es cierto. ¿Verdad? Exacto. Pero era como un grupito, como una familia, ¿verdad? Que se formaba ahí. Sí. ¿Verdad? Y cómo se ve, porque Juan el Bautista, aunque estaba preso, llegó a estar preso, sus discípulos, que yo diría que eran más hijos en la fe, exacto, ¿verdad? Que él tenía, llegaban a verlo y miren, esto está pasando. No sé cómo lo trataban a él, ¿verdad? Porque no lo mencionan, pero era como un maestro para ellos, como un pastor, un guía, ¿verdad? Que los cuidaba, los protegía. Sí, y la referencia que se da es donde Juan el Bautista les dice, vayan a preguntarle a Jesús. Sí. Y ellos llegaban con Jesús y regresaban. O sea, veamos aquí. ¿Y quién hace eso? Para que ellos fueran así, Juan el Bautista les estaba dando una orden, así como un padre a un hijo. Como un padre a un hijo, o así como este padre que empezamos viendo al principio, ¿verdad? Exacto. Que a sus dos hijos les dice... Les dio una orden. Les dio una orden. Sí. ¿Verdad? Y al final vemos ahí la figura paterna. Exacto. ¿Verdad? De que sí hay una paternidad, pongámosle así, yo lo prefiero verlo de esa manera, una paternidad ministerial. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y aparte está la paternidad de nuestro Padre Celestial. Exacto. Y podríamos agregar otra, que es la paternidad que tenemos de nuestros padres terrenales. Exacto. ¿Verdad?
Entonces, paternidad triple. Paternidad triple, ¿verdad? Pero solo estamos viendo dos, ¿verdad? Porque la otra yo creo que se explica por sí sola, ¿verdad? La conocemos. La conocemos muy bien, la paternidad terrenal, ¿verdad? Exacto. Porque todos tenemos o tuvimos padres. Tal vez algunos no tuvieron la oportunidad de tenerlos, pero para eso Dios ha puesto a esas figuras paternas, ¿verdad? Exacto. Ministerialmente, para que suplan esas necesidades de los hijos, ¿verdad? Para poder caminar mejor. Exacto. Y ser corregidos, ser enseñados y muchas cosas más. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Y quiero también mostrar sobre Jesús, de que Él también tuvo el sentir Él tuvo también una paternidad. Exacto. Ministerial. Sí. Y Él tuvo las tres paternidades, en pocas palabras, ¿verdad? Y esto está en Lucas capítulo 2, verso 46 al 51. Y dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, miren aquí. Y presten atención, porque aquí Jesús había cometido una falta contra sus padres. Estaba pequeño, claro. ¿Estaba haciendo algo bueno? Sí, estaba bueno, pero no porque se haga algo bueno no vamos a dejar de obedecer a nuestros padres. Exacto. O deshonrarlos o preocuparlos, muchas cosas, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Le dice a su mamá: ¿por qué nos has hecho esto? Así. He aquí tu padre y yo, ya sale aquí, tu padre y yo, que sabemos que es José, te hemos buscado con angustia. Ellos andaban afanados, sabían hasta dónde, ¿verdad? Máximo que sabían quién era, de que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque a los dos les fue revelado ese secreto. Exacto. Ya, como diríamos aquí en Guatemala, saber ni cómo llevaban el corazón en la mano, porque no lo encontraban. ¿Y qué le podían explicar a Dios? Se me perdió tu hijo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Y Jesús todavía les contesta: miren esto, ¿va? Porque les dice. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscas? Todavía así como que esto no le importan nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque ellos andaban con gran angustia, ¿verdad? Dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Más ellos no entendieron las palabras que les habló. Claro, ellos no comprendían lo que Jesús les estaba hablando, pues. Exacto. Pero eso no quita la angustia, ¿verdad? No. Y va, después dice en el verso 51: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Acá mismo menciona la palabra que después de este acontecimiento Jesús como que se arrepintió, reflexionó y dijo: no puedo estar sin sujetarme a mis padres. Es necesario. Si Jesús pudo hacerlo, si Jesús lo mostró como un ejemplo, es porque es importante, es de beneficio y nos trae muchas bendiciones. Así es, exacto. Entonces, aquí vemos, ¿y por qué? Aquí me pueden decir: papá, pero ellos eran sus padres terrenales. Sí. Por ahí se empieza. Por decirlo así, sí eran sus padres terrenales, pero recordemos aquí, solo estuvo en María, porque José no lo engendró, ¿verdad? Él no lo engendró, él solo fue como una guía para él. Exacto. Y fue de forma espiritual o ministerial. ¿Por qué? Porque más atrás de estos versos habla de que ellos lo llegaron a presentar a la iglesia, sacrificaban holocaustos. Sí. Cada año subían y yo me imagino que el sentir de ellos de hacer principios
bíblico, se podría decir, o de la ley, ¿verdad? Porque ellos cumplían, porque José y María cumplían la palabra. Por eso fue que Dios los buscó, ¿verdad? Y puso en ellos ese privilegio. Porque ellos no eran eran por decir personas devotas, ¿verdad? Que cumplían la palabra, que vivían lo que realmente decía la palabra. Entonces, ¿qué creen que le enseñaron a Jesús? Lo mismo. Prácticamente ellos le enseñaron a estar en el templo, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y aprender todo lo de ahí. ¿Y qué es lo que hace un pastor? ¿O qué es lo que hace un padre en la fe o un padre ministerial? Enseñarte a todas las cosas que están en la Biblia, en la palabra. Exacto. ¿Verdad? Que son mandamientos. A que los vivas, los cumplas, ¿verdad? Y que los compartas. Exacto. Que los enseñes. Todo eso es lo que le estaba sucediendo a Jesús en este tiempo, ¿verdad? Aparte de que también en la genealogía muestra que ellos venían de una familia sacerdotal. Exacto. ¿Verdad? Entonces ahí aclaramos de una vez acerca del tema de que Jesús se sujetó a padres ministeriales. Así es. Y con esto pues quiero compartir contigo el libro de Ruth 1:15 al 17. Uh-huh. Y dice así, 1:15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? En el cual, porque tú dirás, están hablando solo de hombres. También, ¿verdad? Hay un ejemplo en el género femenino, ¿verdad? Porque la palabra es para todos, ¿sí? Es para hombres, para mujeres, y acá es para una mujer, ¿verdad? Y le dice, habían dos mujeres, ¿verdad? Estaba Ruth la Moabita y estaba también la concuña, ¿verdad? De Ruth. Pero en aquel entonces y a la fecha creo que todavía sucede que los padres adoptan a las nueras y a los yernos como hijos, ¿verdad? Entonces Noemí veía a Ruth y a Orfa como hijas. Las dos fueron instruidas en el temor de Dios. Las dos fueron instruidas en el Dios de Noemí, que es nuestro Dios, ¿verdad? Pero cuando los hijos de Noemí fallecen, Ruth la Moabita le dice: no me ruegues que te deje, ¿verdad? Porque Noemí les dice: váyanse, ¿verdad? Pero de las dos nueras que fueron instruidas en el temor de Dios, solo una de ellas adoptó tanto a Noemí como madre, como a Dios como padre. Y esto es bien interesante porque Noemí pues fue una buena instructora para ellas, pero una de ellas decidió irse. Exacto, y una de ellas decidió quedarse. Entonces hay una gran importancia en ser hijo. Acá en este caso Ruth se quedó como hija, ¿verdad? De Noemí. Le fue muy bien, ¿verdad? Porque después pasó el tiempo, regresaron a su pueblo. Ruth le dice: déjame ir a recoger espigas, conoce a Booz. Y Noemí le dice: él te puede redimir, ¿verdad? Fue de lujo. Sí, porque este hombre Booz tenía riquezas, ¿verdad? Y fue algo muy hermoso porque Ruth llevaba la bendición de su suegra, ¿verdad? Ajá, pero ella no la trataba como suegra, sino como madre, ¿verdad? Y incluso la Biblia dice de que Noemí, cuando Ruth tuvo hijo, ¿verdad? De Booz y de Ruth, Noemí lo veía como su propio hijo. Uh-huh. Y es algo bien especial, ¿verdad? Lo que sucede con la paternidad. Pero lamentablemente la paternidad se ha ido perdiendo en las iglesias, ¿verdad? Eso sí es cierto. Se ha ido haciendo a un lado esa paternidad porque hemos visto los errores, ¿verdad? De los que son la paternidad en la fe,
Y como personas siempre vamos a tener errores, por lo cual es necesario que nosotros asumamos, ¿verdad?, el rol como hijos, ¿verdad? Porque tenemos que ser hijos, ¿verdad?, para poder tener padres. Exacto. Entonces, acá Ruth adoptó el papel de hija. Entonces, por lo cual Noemi pudo ser una madre, ¿verdad? Exacto. Ahí podemos ver el cumplimiento o el mismo patrón de lo que veíamos del padre con sus dos hijos. Era la misma forma que tenía. Claro, podemos decir, no, ellos tenían a sus papás quizás terrenales, no lo sé. Si lo tenían ambos, tanto Ruth como Orfa, ¿verdad? Sí. Posiblemente ellos tenían familiares, ¿verdad? Pero algo es claro cuando la palabra menciona de que dos personas cuando se unen son una sola carne. Exacto. ¿Verdad? Entonces prácticamente ellos ya tenían, por decirlo así, el sentir, el semblante o la formación de los hijos de ella, ¿verdad? Porque realmente es lo que pasa, ¿verdad? Sí. Normalmente la esposa, cuando está bien apegada a su esposo, toma mucho de él. Exacto. Y viceversa. ¿Verdad? Ajá, y viceversa. Ambos toman del uno al otro, ¿verdad? Y entonces es impresionante porque vemos un caso aquí en el lado femenino, ¿verdad? Podemos decir hoy en día de que no solamente se toma una figura paterna en lo masculino, ¿verdad? Por eso decir, hablando de un pastor, que es la figura paterna, ¿verdad? Exacto. Como también aquí está mostrando de que hay una figura paterna en una pastora. Exacto. Que está cumpliendo la misma función, porque a la larga es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu, no es por el género. Sí, no es por el género, ¿verdad? Pero vemos aquí que ambos pueden cumplir y pueden suplir esa necesidad. Exacto. ¿Verdad? Porque yo solo puedo imaginar a Noemí enseñándole a Ruth todas las cosas que sabía de Dios. Exacto. Y ahora. También ahora, ¿verdad? Pero como ella se fue, claro, la que más recibió enseñanza fue Ruth, ¿verdad? Exacto. Porque la que se quedó ahí, eso es lo que hoy también podemos llevarlo a la iglesia de hoy en día. Sí. ¿Verdad? De que hoy el que aprende es aquel que se queda bajo esa paternidad. El que se va anda errante. Exacto. ¿Verdad? De un lado a otro y no encuentra paternidad. Sí. Y puede decir, ese es mi padre en la fe, pero al mes, voló en otro lado. No, la paternidad. Miren esto, porque a mí me impresionó mucho lo que decía Ruth. Porque ese verso no lo leíces, es en el verso 17, es el que continúa. Le dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Exacto. Yo siempre lo voy a creer así. A la persona, y esto te lo pongo a ti, aquí servido, ¿verdad? A quien tú tomaste, o has tomado, o vas a tomar, dependiendo de qué posición. A quien vas a tomar como figura paterna, ministerial, o como un pastor, pero es tu padre en la fe. Es para toda la vida. Puedes andar en otra iglesia porque te invitaron eso y lo otro, pero tú tienes a un padre. Exacto. ¿Por qué? Si hablamos o ejemplamos con tu padre terrenal, tú vas a otros lugares donde hay un padre en esa casa, tú sigues teniendo a tu mismo papá, ¿verdad? No lo cambias. Aunque así te haya hecho la vida de cuadritos, te haya enojado por cualquier cosa que te regañó, te corrigió, no sé. Exacto. Sigue siendo tu padre. Sí. Y tienes que honrarlo, tienes que respetarlo. Y tienes que dar testimonio de tu padre en otro lado. ¿Qué te ha enseñado? ¿Cómo te ha formado? No puedes huir de eso.
Y es necesario tenerlo así, porque vemos aquí a Ruth alcanzando bendición por tener esa postura. Exacto. Prácticamente, hasta que Noemí se murió, fue absuelta de esa paternidad. Y no sé, también más adelante tuvo que buscar a alguien más. Exacto. Y ella misma le dice que solo la muerte iba a ser separación. Ajá, lo aclara de una vez. Aquí es un dato muy interesante esto, ¿verdad? Que acabas de tocar con Ruth, ¿verdad? Porque así debería ser nuestro sentir como hijos de Dios, y tenemos que respetar una paternidad o una autoridad paternal en esta tierra que representa a Dios. Entonces no hay forma de quitarnos eso. Ahora bien, vamos a pasar a Lucas en su capítulo 15, verso 21 al 31, en el cual dice, aquí está hablando del hijo pródigo, pero vamos a ir hasta el verso 25, donde habla de su otro hijo. Era porque mírame aquí otra vez, pues vamos a ver otra vez 2 hijos, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Miren la postura de este otro hijo. Se enojó y no quería entrar. Viene el papá y se salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Díganme, vamos a hacer una pausa. Díganos, o piensa tú, si Dios como Padre, si ese Padre en la fe que tenemos, ese pastor, no nos ruega para que entremos a la casa, para que vayamos a los servicios, a los cultos, a la iglesia, a gozarnos, a festejar, porque eso es lo que se hace en la iglesia. Sí, celebrar. ¿Por qué? Por aquel que se arrepiente, sí, por aquel hijo perdido, eso es lo que hace. Exacto. La misma postura, es lo mismo. Ahora, yo te pongo en tu corazón, ¿será que alguna vez te has molestado cuando llega alguien nuevo, recién convertido? En el momento yo estoy seguro de que no. Pero si fuera un caso en el que la persona que ya está dentro del reino y comete su error y se va de la iglesia y regresa, ya no lo ves igual. Exacto. Sí, cuando es nuevo probablemente no, pero ya cuando se va y regresa y le dan tu silla, le dan tus vestidos, te enojas. Le dan tus privilegios. Ajá, exacto. Porque eso pasó. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Está tomando la postura de este hijo, del hermano mayor, enfurecido porque había aparecido su hermano en vez de estar feliz. Sí. Así como que él no estaba viendo por el bien de su padre, por el bien de su hermano, estaba viendo solo por su propio bien. Exacto. Lamentablemente. Así como que me va a venir a quitar todo lo que es mío, porque aparentemente ya había sido repartida toda la herencia que le pertenecía a él. Así como que que viene a buscar, si ya le dieron todo lo que tenía, ya no, aquí todo es mío. Y no era de él, era de su padre. Fueron los niños de 5 años. Mío. Entonces, veamos esto interesante aquí y muy delicado, porque lamentablemente esto sigue pasando dentro de las casas de Dios, en las iglesias. ¿Verdad? Hay muchos hijos que ven regresar a aquellos que metieron la pata, sí, pero se arrepintieron, gracias a Dios que se arrepintieron. Sí. Y regresaron nuevamente a otro leño. Pero no podemos tomar esa parte. Ahora veamos aquí lo siguiente en esto, ¿verdad? Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has
ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo que estaba enfurecido todos los días tenía de todo. Exacto. Pero miren cómo estaba viviendo, porque su postura en ese momento demostraba que él no tenía paternidad. Porque para que le diga esto al papá, le diga, porque dice que le respondió el padre: he aquí tantos años te sirvo. Se estaba poniendo en una postura de siervo. Exacto. De esclavo, así como que tanto tiempo que he trabajado para ti, así como que solamente sos mi amo. Exacto. Y el hijo no es eso. El hijo no es un esclavo. Es hijo. El hijo no es un siervo. Sí. Obedece, sí, pero sus funciones son otras. Exacto. Y son diferentes, porque el hijo obedece porque cree en su padre, porque ama a su padre, porque lo respeta, porque lo honra, porque tiene su ADN, ¿ya? Porque congenian, tienen el mismo sentir. Exacto. Esa es una gran diferencia entre un siervo y un hijo. Pero viene este hijo enfurecido, ¿verdad? Que era el mayor. Estaba molesto, estaba enojado y estaba como que reprochándole al papá. Sí. Una cosa aquí es segura: el papá sigue siendo papá. Exacto. Él no deja de ser el que nosotros no reconozcamos a alguien como padre en la fe, o en este caso a Dios como nuestro padre, no le quita el papel de papá. Exacto. Es uno el que se lo pierde. Es como cuando no creemos en el Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo sigue estando ahí, el Espíritu Santo sigue manifestándose, pero el que yo no lo crea no quiere decir que no existe. Sí, el que no lo tome en cuenta. Exacto. Que no lo valore por lo que es. O que no lo valore. O el que no lo tome por lo que es. Sí, porque vemos las manifestaciones del Espíritu y decimos, ¿y qué pasó ahora? Pero es porque está nuestra humanidad oponiéndose. Y cuando no aceptamos a Dios como Padre, cuando no aceptamos también a un líder, al pastor como Padre, ¿verdad? Lo que está dentro de nosotros es orgullo, ¿verdad? Sí. Hay altivez. Eso es lo que mostraba aquí con el hijo. Exacto, este hombre, que es el hermano mayor, demostraba altivez. Estaba así como que yo ya puedo valerme por mí mismo, ya no necesito al padre, por decirlo así, porque ya tenía su herencia, ¿verdad? Entonces no podemos comportarnos de esa forma. O sea, sí podemos, pero no debemos, ¿verdad? Que es diferente. Y solamente quiero que veamos aquí esto, porque nosotros muchas veces pasamos por alto. Hoy en día sigue sucediendo lo que pasaba con Jesús. Y lo podemos ver con esto que sucedió aquí con el hijo pródigo, que era el hijo menor, y con el hermano mayor, de lo que pasó, ¿verdad? Que lo acabamos de ver. Siempre en una iglesia donde hay una figura paterna, hay dos clases de hijos. Exacto. Siempre. Ante Dios hay dos clases de hijos. Sí. El que obedece y el que desobedece. El que ama y el que no ama. El que dice la verdad y el que miente. Exacto. Siempre va a haber eso. Si no, ¿cómo se cumpliría la palabra de que unos son trigo y otros son cizaña? La cizaña y el trigo. O la cizaña y el trigo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y quiero que tú te examines, porque, claro, nosotros también lo hacemos, pero queremos que tú también te pongas a pensar. Una es, ¿será que tengo una paternidad? Porque si no la tengo, eso quiere decir
que estoy careciendo de muchas cosas. Porque alguien que no tiene paternidad es huérfano. Y el huérfano viene a ser como un necesitado que anda errante. Y lo interesante del hijo pródigo, que él se creía hijo, porque a mí en parte me impresiona el hijo pródigo, porque llega, dame la parte que me corresponde, o sea, como padre, o sea, él se creía tan hijo. Se va, la malgasta, y estando allá en la posilga, estando ahí con los cerdos, él dice, pero es que en la casa de mi padre, o sea, él no dice en la casa de aquel señor, no dice en la casa de fulano de tal, sino que dice en la casa de mi padre. Yo digo, este hombre todavía hizo lo que hizo, estando con los cerdos, y todavía dice en la casa de mi padre. Yo digo, qué identidad la de este joven. Sí. Y regresa. Pero claro, ya había él reaccionado, ¿verdad? Exacto, pero o sea, vamos a que él habla de un padre, ¿verdad? Ahora bien, el hermano mayor no le dice de otra forma, sino que le dice, tu hijo, le dice. O sea, le habla al padre de una forma bien extraña, ¿verdad? Porque ni siquiera le dice mi hermano regresó, sino que le dice, tu hijo, ¿verdad? O sea, hay formas, ¿verdad?, en las cuales nosotros podemos trabajar para Dios y expresarnos como huérfanos. Y Dios desea que tú no solo te expreses como hijo, sino que vivas como hijo y que tengas esa paternidad de parte de Dios y de parte de lo que es el ministerio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos volvemos arrogantes, ¿sí? Y por esa arrogancia no aceptamos la paternidad ministerial. Y cuando no aceptamos la paternidad ministerial, estamos violando una de las leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no naciste solo, yo no nací sola, hablando genéticamente y también espiritualmente. Entonces, en la fe tenemos que apuntar hacia un Padre. ¿Para qué? Para que estemos cubiertos, porque nosotros somos vestidos, somos calzados, somos nosotros preparados, ¿verdad? En lo material por padres, ¿verdad? Que nos calzan, nos visten, nos dan alimento. Y en lo ministerial también somos calzados, somos vestidos y somos alimentados. Y es necesario porque en un futuro vamos a estar dentro del reino de Dios y ahí vamos a cargar nuestras vestiduras, vamos a cargar nuestro calzado y va a estar ahí el representante, ¿verdad?, que te dio esa vestimenta. Exacto. Entonces, sí, es necesario. Ahora, es necesario. Comprendamos lo siguiente. Quiero que lo tengamos muy claro, porque hoy, si tú no tienes una paternidad y vas creciendo en el ministerio, vas obteniendo ese llamado, ese liderazgo, llegas a un punto en el que vas a tener personas a tu cargo, que les vas a tener que cuidar, que proteger como un padre. Pero como no tuviste una paternidad, no puedes transmitirles esa paternidad. ¿Qué les vas a dar? No te van a importar. ¿Los vas a liderar? Sí, como cualquier persona que lo hace secularmente. Pero veamos la realidad. ¿Qué es lo que necesita una persona que viene del mundo? Una persona que viene del mundo está como la misma postura del hijo pródigo, cuando venía del mundo y no tenía papá.
Porque miren la expresión del hijo pródigo que decía. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren aquí, está hablando de dos. Exacto. Está hablando de papá terrenal, que podríamos ponerlo también como una figura paterna en la fe. Exacto. Y está hablando de contra el cielo, está hablando contra Dios. Está hablando de dos áreas en las cuales él decía que había pecado. Sí, pero al final, al terminar este verso dice: y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ella no se sentía digno. O sea, es como que ya no tengo papá. Exacto. Sé que tuve un papá, pero ya no siento que tenga. Y le dice: voy a pedir, hazme uno de tus jornaleros, sirvientes, esclavo. Exacto. Entonces, te pregunto a ti, ¿qué eres? ¿Eres hijo o eres siervo? ¿Cómo lo has tomado al pastor hoy? Aquel que te está cubriendo, que te está alimentando de la palabra, que te está guiando a ser una persona diferente, que te está enseñando para que un día tú puedas enseñarle a otro, que se está dedicando en tiempo para ti, que se está invirtiendo en ti. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Eres solamente un esclavo que está a sus órdenes? ¿O eres un hijo en el cual él confía y que tú también confías? Porque tienen una vida, una relación juntos. Eso es lo que realmente Dios está pidiendo que tengamos y que tú también tengas. Que, por eso te decía, si no has tomado la paternidad de alguien, la necesitas tomarla. Y no pienses: no, yo tengo a Dios como padre y eso es suficiente. Es importante, es lo primordial, sí, pero tienes que respetar una figura paterna, porque la misma palabra menciona que si no honramos lo que vemos, ¿cómo vamos a honrar lo que no vemos? Exacto. Eso es algo muy importante, y si Él lo menciona, si Él lo pone, o está escrito ahí, es porque hay que hacerlo. Y te beneficia mucho, porque es como ser doblemente bendecido o bienaventurado. Exacto. Yo creo que también tal vez, bueno, nosotros, ¿verdad? Tal vez no lo decimos, pero con esto no te estamos diciendo ve y dile todos los días al pastor papá, No. ¿verdad? O sea, no estamos hablando de ese término, que lo reconozcas como papá, pero no necesariamente que se lo digas. Sí. Porque yo puedo decir papá, pero no puedo honrar. Eso. El punto es que tú honres como un padre, aunque no le digas padre, ¿verdad? Exacto. Solo digas pastor, ¿qué tal? Buenos días. O sea, hables con él. ¿Por qué? Porque muchas veces solo se juega, como decimos, ¿verdad? Una jerga, ¿verdad? De que papá acá, papá allá o papito. Nosotros en lo personal no somos partidarios de eso, ¿verdad? No, siempre nos relacionamos a las personas como lo que corresponde, ¿verdad? Pero sí sabemos el respeto que viene de adentro, ¿verdad? O sea, exacto, por las razones correctas, porque sabemos de que si no respetamos al pastor como corresponde, estamos faltándole a Dios, ¿verdad? Entonces, esto no es que tú desde hoy vas a empezar a decirle papá o padre al pastor, no es así. Es de que de tu corazón se sienta esa paternidad, ¿verdad? Tú te sientas hijo y tú dices, bueno, él no lo sabe, pero lo es, ¿verdad? Y un ejemplo muy sencillo es, recordemos que cuando empezamos en la iglesia, nacemos de nuevo. Exacto. Y alguien que nace de nuevo está aprendiendo a hablar. No puede decir papá todavía. No. ¿Verdad? No tiene conocimiento de, tengo un padre. O sea, el hijo, el bebé, pues recién nacido no sabe de eso. Sí. Y así mismo eso en lo espiritual. Cuando empezamos nadie sabe de eso.
Ya cuando vas creciendo y entiendes y te enseñan, ya sabes que tienes un papá. Exacto, sí. ¿Verdad? Y pues este es el punto que queríamos compartir contigo, ¿verdad? Que tú estés relacionándote con este sentir de paternidad. Repito, no es necesario que lo estés diciendo, pero sí que lo vivas, que lo sientas, porque todo lo que está escrito en la Biblia es para vivirlo. Todo lo que está escrito en la Biblia es para que lo disfrutes, para que no te pierdas nada de lo que existe en la Biblia. La Biblia es nuestro mapa para ser buenos hijos, para ser buenos padres si tú eres padre. La Biblia es nuestro manual. Muchas veces hemos platicado acá con mi esposo de que muchos dicen no existe un manual, pero sí existe el manual y es este es el manual. Es el manual para ser padre. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos excusado, a la larga son excusas y decimos es que no existe un manual para ser buen hijo o para ser buen padre o para ser buen líder o para ser buen pastor o para ser buen miembro. Claro que existe y se llama Biblia, solo la tenemos que estudiar para que Dios nos hable y seamos buenos hijos, buenos padres, lo que Dios nos ha asignado. Y pues en este día queremos que tú tomes esa postura de hijo, que tú tomes esa postura de ser parte, ¿verdad? De un lugar, si ya tienes el lugar, pues enhorabuena, ¿verdad? Y si no lo tienes, pues que tú puedas acoplarte y decir, bueno, voy a señalar, ¿verdad? A tal persona como mi padre. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad? Dios tiene hijos y también necesita que nosotros nos acoplemos, ¿verdad? En este mundo a un ministro. Y ese ministro te va a ir señalando, te va a ir diciendo, esas vestiduras ya no te quedan, están muy pequeñas, hay que hacerlas más grandes. El ministro te va a ir ayudando mucho. Créeme que estar bajo sujeción no es un impedimento, es una bendición. Es una bendición. Estar bajo sujeción siempre te va a sumar, siempre te va a ayudar, te va a apoyar y te invitamos a que tú pues corras hacia los brazos de Dios primeramente, luego hacia un ministro y pues en nuestro caso pues nosotros estamos también abiertos, ¿verdad? A poder apoyar porque sabemos que es difícil estar sin paternidad, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? Y nos ha pasado como al hijo pródigo, ¿verdad? Pero en esta mañana, pues ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a culminar orando, ¿verdad? Que sea Dios quien selle la palabra en tu corazón y que tú puedas dar fruto de esta palabra. Así es. Padre, te bendecimos, gracias, te damos Señor, gracias porque nos has permitido compartir esta palabra. Enseñar esto. Gracias. Hijos, porque no es por nuestra forma de ver, Padre, sino que es por tu forma para ti, de ser en nosotros, Padre. Gracias por poner, Señor tú Jesús, conoces el corazón, cómo ese está tema realmente, en nuestra vida y cómo gracias por cada persona que lo está escuchando, Padre. Bendice la vida de cada uno que lo escuchó, de cada una, Padre, que lo escuchó. Y que ellos que puedan no tienen esa discernir en su corazón para que puedan tener una estabilidad y un equilibrio en su vida. El sentir correcto, Padre. Que ellos puedan hacer las cosas con amor, con agrado. Y aquellos que ellos puedan señalar, Padre, han tenido problemas con su paternidad, esa paternidad, Señor, Padre, que puedan regresar nuevamente con ellos, Señor, y puedan restaurar la relación restaurados,
y que porque no existan huérfanos si espirituales, esa paternidad Señor, porque sabemos, está Señor, afectada, la importancia también afecta nuestra relación contigo, de Señor. esa paternidad, Padre, Padre, por favor, de ti hacia ellos te pido y de los misericordia pastores por hacia cada cada uno de uno, los Padre, de sus hijos. van a escuchar Padre, en tu más nombre adelante estamos también muy agradecidos, Padre, este programa, por traer que esta puedan ver palabra, y puedan Señor, a comprender, nuestra Señor, vida lo y a la importante vida que de evitar cada que es uno. esto. Padre, Necesitamos tenerlo tú en nuestra vida, sellando Señor, esta para palabra que en tú el puedas corazón, en la agradarte de mente y en el nosotros alma y de puedas, cada uno, Padre. obtener de Gracias, nosotros Padre, esa honra que y podamos todo, también ser Señor, bendecidos por sea ti, para Señor. honra de ti, Señor. Padre, gracias por Jesús. este momento. Todo es para ti, Gracias, Señor. Espíritu Gracias, Santo. Espíritu Santo. Gracias, Cuida y guarda Padre cada uno, por Celestial. favor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Amén. Pues hemos llegado al final de este programa. Así es. ¿Verdad? Nos dio mucho gusto que nos acompañaras y esperamos que hayas aprendido bastante, que haya sido una palabra de edificación para ti. Comparte por favor este video y bendice a otra persona. Hazlo por favor, nos ayudarás mucho. Eso nos bendice bastante que tú compartas a alguien, porque queremos que los demás disfruten de la palabra del Señor. Así pues, cuídate mucho en todo lo que estés haciendo. Si vas para tu trabajo, que Dios guarde tu camino, ¿verdad? Te cuide y que Dios vaya con su presencia junto a ti, ¿verdad? Y que haga prosperar tus manos en todo lo que hagas. Así pues, hasta la próxima y feliz día y feliz sábado. Bendiciones. Adiós, hasta la próxima. ¿Cuántos están alegres esta noche? ¡Aleluya! Escuchaste el programa evangelístico radial Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, de Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla. Para oración o consejería, contáctanos a los teléfonos 5340-0693, 4811-6972. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios les bendiga.